Bienvenidos, esto es el Español Original, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y ¿a quién tenemos aquí? Bueno, faltaría más, bueno, no hay presentación posible. Álvaro Romero, ¿cómo estás? Álvaro, amigo, camarada. Pues muy bien, aquí en velando armas para el 18 de julio, velando Muy armas. bien, sí Velando. señor, sí señor. En la lucha que es dura y es mucha, y decía el otro, y que no falte, porque Que no que falte, que no no falte, falte. que no falte. Álvaro, bueno, ¿para qué decir SND Editores? Bueno, ¿para qué decir el Correo de España? ¿Para qué decir tantas cosas? Y Lo más siempre... importante de toda mi biografía, Paco, es ser camarada tuyo. O sea, lo demás, Hombre, muchas gracias. Yo me honro tu amistad y desde luego, bueno, lo mejor que se puede decir de alguien yo creo que es una buena persona y tú eres una buena persona, de gracias, hombre. verdad. Igual que yo creo que lo peor que se puede decir de alguien es que es una mala persona, aparte de unos cuantos tacos, claro, que nunca viene Bueno, mal. pero en relación a eso, Paco, los dos somos buenas personas, o así lo creo, Yo creo que pero sí. si no tuviéramos enemigos que pensaran lo contrario, es que no estábamos haciendo las cosas bien. Desde luego, está claro, está claro. Hoy el motivo es muy especial, ahí lo tenemos. El 18 de julio se van a cumplir, Álvaro, tú lo sabes bien, 90 aniversario, en breve, en apenas un mes escaso. Habrá algunos que por supuesto querrán festejarlo, pues ya sabemos, con relatos. Nosotros tenemos que hacerlo también como debe ser, pero con datos, que es lo más importante hoy día, esa batalla que se está dando, que queremos dar, independientemente del éxito que se tenga, un día se reconocerá. Que a mí me importa un bledo, lo que quiero es que se reconozca la figura, etcétera, etcétera, etcétera. 18 de julio de 1936. Antes que nada, ¿qué es para ti esa fecha, Álvaro? Para mí esa fecha significa, yo la tengo como el momento en el que surge la salvación de España como tal, como tal. O sea, había una deriva desde el año, vamos a decir 31, pero yo creo un poquito antes, pero bueno, el último siglo fue brutal, pero luego ya a partir del año 1931, la deriva que estaba tomando España, muy parecida a la actual, valga la aclaración, llegó en un momento en que ese alzamiento nacional llegó en el momento que España hubiera pasado a su desaparición como nación, ¿no? Como nación. Y fue la salvación de España durante los siguientes 40 años. Luego, pues parece ser que los españoles no hemos aprendido la lección. Sí, Bueno, yo creo que no la hemos estudiado la lección porque el pueblo español no estudia muy bien, y estamos volviendo a sitios donde no deberíamos haber vuelto nunca. Pero para mí, a la pregunta, significa la fecha en que España decide no desaparecer. muy bien. Magnífico. Media España no se resignaba a morir. Posiblemente fue el único bueno que hizo en su vida Gil Robles, por lo menos para mí. Esa frase creo que sí que ahí Sí. acertó. Media España no se resignaba a morir como tal, a morir físicamente, Álvaro. Es así, es así. O sea, el que no lo quiera ver, vuelvo a repetir, es que no lee, no estudia y no se preocupa por la historia de su nación. Efectivamente, media España no se resignó a morir y se puso manos a la obra, bien en la CEDA, bien en las juventudes de la CEDA, en Falange, en las juventudes de Falange. El ejército se movilizó de una u otra forma porque esto no podía ser. Y ya adentraremos en el tema, el ejército no se sublevó contra la República, sino contra este estado de cosas, ¿no? Correcto. Y haciendo paralelismo a la España actual, ahora hay media España que se está resignando a morir. Y van a Muy decir, qué bien. bestialidad. No, No, no. no, ahora es que se está resignando a morir civilmente. Antes es verdad que se resignó a morir en la tapia de un cementerio, en una saca, en un ataque en la calle Ferraz, tal, por vender el periódico Fe, los mataban físicamente. Pero es que 90 años después, a esa media España que representaba aquella que moría, estamos muriendo civilmente, y tú lo sabes perfectamente, Sí, señor. y ahora sí, lamentablemente, el pueblo español se está resignando a morir civilmente. Entonces, soy pesimista
a la reacción popular que hubo hace 90 años, soy pesimista a esa reacción popular que debía existir hoy de la misma manera, puesto que antes se moría en las tapias de los cementerios, se moría en ataques en una esquina de una calle de Madrid o de cualquier ciudad de España, y ahora se muere peor, claro, porque no tenemos derecho ni a un presente, ¿no? claro. Ni a un acto de homenaje, ¿no? Claro, efectivamente. Ha dicho una cosa muy importante, quiero remarcarla y creo que me la aclares o que me profundices en ella. Popular. Hay un paralelismo con el 2 de mayo. El 2 de mayo se levanta el pueblo español, solamente dos capitanes, un teniente y un cadete, contra una invasión extranjera, la napoleónica en este caso, la francesa, con la que colaboró buena parte de España, también hay que decirlo por desgracia, empezando por el rey. El 18 de julio es también un levantamiento popular contra una invasión extranjera ideológica, pero que venía después armada soviética, marxista, comunista, en fin, vamos a evitar más calificativos. Es también una reacción contra una invasión extranjera, en este caso ideológica, con los que colaboraban muchos aquí. Es una reacción popular, es un hecho evidente. Es un hecho evidente que el 18 de julio, cuando se intentan decir que fue un golpe de Estado, que fue un golpe militar de cuatro militares que estaban locos, no, no, fue un alzamiento nacional, es decir, popular, de gente que estaba indignada con muchas cosas. Y en esa gente y no me he olvidado de la pregunta que me haces, pero quiero decir esto, y en esa gente había de todo. Había falangistas, había gente de derechas, había monárquicos, había republicanos, Claro, había republicanos. De hecho, los militares que se alzan, un gran número de ellos son republicanos, sí, son señor. republicanos. Y entonces por eso es un alzamiento popular. ¿Es contra una fuerza extranjera? Que es un hecho evidente, es un hecho evidente. Es verdad que con la etiqueta nacional, Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, pero todos servían a unas directrices que venían de Rusia y venían de la Internacional Comunista, ¿no? Comunista. Dicho esto, vuelvo a los paralelismos, exactamente igual que ahora. Es decir, ¿alguien se cree que el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular o cualquier otro partido se rige por directrices nacionales o europeas e internacionales? Es un hecho evidente. En aquel momento era como mucho más claro, ahora está todo como mucho más enredado para que la gente no vea la claridad, ¿no? Pero en aquel momento sí las directrices las daba Stalin y las daba la Internacional Comunista. Claro. Salvador de Madariaga, nada sospechoso, lo digo ya de entrada, nada sospechoso, pero bueno, que tenía sus valores, vamos a decir, dijo que con la revolución del 34, esa España, la del 34, había perdido toda justificación para quejarse del alzamiento del 36. ¿Es verdad, Álvaro? Totalmente, totalmente. O sea, la guerra para mí empieza en octubre del 34. Y yo creo que para ti también, y para los que nos hemos preocupado un poco de saber la historia de España, es un hecho que delimita todas las actuaciones posteriores, todas las actuaciones posteriores. Eh, y para los tontos, que hay muchos, Sí, decir que la sublevación aquella la sofoca Franco, pero por orden del presidente de la República. O sea, es que sí, hay todavía algunos historiadores que dicen, es que ya en el 34 Franco sí, demostró sus... No, no, cacho tonto. Franco estaba allí y le dijeron, tío, tienes que ir sí, tú a sí, sofocar aquello. Y dijo, sí, a sus sí, órdenes. Y ya está. Y claro que sí, que a partir de aquella fecha condicionó todo lo que pasó en España posteriormente. Claro que claro, sí, claro que sí. claro que Y sí. a la pregunta anterior se me ha olvidado una cosa Sí, y quiero hacer referencia a ella, porque como sabes, estoy indagando ahora mucho en cosas de Internet para una cosa que ya hablaremos otro día. muy bien. Y el otro día me encontré una frase de Franco sobre si era fascista o si era nazi o si no sé qué.
y no sé a quién se dirigía, porque sabes que mi memoria para eso es de pez, sí, se dirigía a un personaje que ya lo miraremos, y le decía, no he sido nunca fascista y mucho menos nacionalsocialista. claro, Es verdad que yo les pido ayuda y por eso ahora en la Segunda Guerra Mundial les tengo que corresponder porque me ayudaron. Y dice, como también se la pedí a todos los aliados y claro, si me la hubieran dado, claro, hoy también les ayudaría. O claro. sea, no sé, que él se dirigió a Sí, todo el mundo por lo que estábamos hablando en la sí, pregunta anterior, que había monárquicos, republicanos, demócratas, cristianos, había media España que la estaban matando porque no eran socialistas y no eran comunistas. sí, señor, perfectamente. Franco tiene otra frase para mí magnífica, la aprendí hace mucho y la recuerdo y la digo muchas veces. Ese siglo XIX que quisiéramos borrar de nuestra historia. ¿Es verdad? Joder, joder, claro que sí, es un siglo a raíz de aquello que has nombrado tú de 1808, a raíz de aquello fue todo una derrumbe que tiene la guinda en 1931 y que gracias a la fecha que estamos celebrando hoy, como hemos dicho al principio, España siguió siendo España durante 40 años más. Pero como dijo otro, los enemigos de España no se cansan en intentar destruirla, en Sí, intentar señor, destruirla. sí, señor. Es tremendo, de verdad. Álvaro, falangista. Los falangistas entonces eran pocos en general, era un Como partido. ahora, como Como, ahora, como ahora. como ahora, pero bueno, falangistas, los de Albiñana, los de Calvo Sotelo, había jóvenes en todos los lados. En la CEDA, antes de seguir con mi pregunta, ¿la CEDA era como hoy el Partido Popular, Álvaro? O peor, no sé. La CEDA era cobarde porque era de derechas, la CEDA era hoy blanco y mañana negro porque era de derechas, pero ante tu pregunta, entre Gil Robles y Feijóo, me quedo con Gil Robles. Me quedo con Gil Robles y mira que Gil Robles, pues bueno, eh, Sí, joder. pero joder, es que fíjate en qué ha degenerado esa CEDA, ¿no? Esa CEDA, sí, sí. Feijóo, eh, bueno, teníamos al Pablo Casado, Joder. No sigas, no sigas que me arruinas la entrevista, no sigas. son los mismos, pero coño, me quedo con Gil Robles. Me quedo con Gil Robles. Decía Antonio Escotado, que no es un ejemplo de vida, que Feijó es como un fosfeno. Esas cosas que se te quedan cuando cierras los ojos y quedan por ahí. Un Sí, sí, fosfeno, un fosfeno. Aquellos jóvenes, de pronto suena una corneta, suena un clarín allá en África, allá lejos, no se sabe nada, no había internet, llega una llamada telefónica, un primo llama al otro, porque tiene un primo en Ceuta, dice, oye, aquí hay un follón montado, y dejan la familia, dejan la casa, dejan a su madre, a su padre o a su hermano, dejan si trabajaban y salen corriendo y se meten, no sé, en el cuartel de la montaña el día 20 en Sevilla, entran allí en Capitanía, son tres, casi ni les miran. ¿Qué les conduce a hacer eso? y hacía calor el 18 de Joder, julio. un calor, Y ahora te dice un chaval joven, dice, es que hace mucho calor en hace mucho julio. calor, sí. El otro día, viendo una serie de televisión con mi mujer y tal y cual, pues se metieron con un personaje falangista, lógicamente, pues para Sí. eso hacen las series. Y yo muy apenado le dije a mi mujer, qué pena me da que se metan de esta manera con la mejor generación que ha dado España en los últimos 5 siglos. De jóvenes me refiero, Ya, por lo que tú estás diciendo. Es un toque de corneta y allí estuvieron. Falangistas y no falangistas, requetés y no requetés, gente de la CEDA y no de la CEDA, jóvenes que también estaban muy a gusto en su casa el 18 de julio y no había WhatsApp, se lo digo a los más no, jóvenes, no había teléfonos móviles y un amigo le decía al otro, llamaba al timbre de su casa, ha pasado esto, vamos a ver, y se movilizaron para salvar a España. Y yo le decía eso, digo, la mejor generación que ha dado España de jóvenes durante muchos siglos y se meten con ella y tal y cual. Ha sido la mejor generación de jóvenes, la mejor formada, la más valiente y la más eficaz. Yo
Ahora un toque de corneta, como no sea para ver a un tal Bad Bunny, que no sé qué está haciendo. A todos los estadios. Es Es que lamentablemente sí, de, de mucha juventud, ¿eh? No voy a decir que los nuestros también, ya, pero mucha juventud está acomodada y no lo veo, no lo veo. Me da mucha pena, me da mucha pena. ¿Qué me has preguntado sobre esa juventud? Es que esa sí, juventud porque acaba esa, la guerra, Paco, acaba la guerra después de 2 años y medio en las trincheras y les dice Serrano Suñer a los 8 meses, Rusia es culpable, hay que ir a Rusia. Y se apuntan en masa para seguir luchando contra el comunismo, para vengar a su jefe que le habían asesinado en Alicante. Eh, ¿Qué puedes decir de esa generación? sí, Pues que me da mucha pena cada vez que un soplapollas tipo Almodóvar, tipo no sé qué, sí, hace un comentario que es para fusilarlo. efectivamente, una barbaridad. Vamos a ver la otra banda, los militares. Hubo de todo, bueno, en realidad hubo pocos, porque excepto cuatro, no sé si son cinco generales que se sublevan, los demás se quedan de parte del Frente Popular. Ojo, una aclaración de mi punto de vista, ya me dirás tú, no de la República, del Frente Popular, porque lo que hay ahí en todo caso será de la República Socialista Soviética Española o Ibérica que querían montar, no de la República de la Para que la Segunda gente lo República. entienda, yo creo, Paco, y yo no, si no estás de acuerdo me lo dices, Sí, sí, al lado del gobierno, es decir, de, claro, de la claro. legalidad Claro, establecida, se claro, llamara claro, como se llamara, ¿no? Es un poco, claro. perdónenme los militares que se sientan ofendidos, es un poco, pues como hoy, están ahí. Totalmente. Bueno, pues la legalidad vigente dice que hay que estar al lado del Frente Popular. Pues yo no me muevo, no vaya a ser que no salga en la foto. Y cuando vieron que la foto se movía de bando, dijeron, hostia, que yo también soy de los buenos. Sí, Pero es mi opinión así básica, ¿no? Es mi opinión, quitando 6, 7 valientes que tiraron para adelante, el resto dijo, como el 23F, como hoy sí un UCO de la Guardia, DEO de esos de la Guardia Civil se moja, los otros callan hasta ver cómo sigue el proceso. O sea, no sé si me explico lo que te quiero decir, que totalmente, es totalmente, todo así. totalmente. Álvaro, el 18 de julio, Sí. ¿fue solo necesario o también fue obligado? Para mí fue una obligación moral del pueblo, del ejército, de la iglesia, de los arquitectos o de los conserjes. Era una obligación moral, moral. O sea, es como la obligación, hay una obligación moral hoy de que el pueblo se levante, perdóneme, no estoy hablando de un golpe militar, estoy hablando, se levante, arrase con las calles por las injusticias que se están cometiendo en España y la barbarie. Creo que sí. Hoy no va a pasar y en aquel momento, como he dicho antes, había una generación envidiable. Hoy no la hay, pues eso que sacan los gobernantes. Si la hubiere, hoy era esa obligación moral, eh, igual, igual. No Ya, sé si me explico no sé si me totalmente. he explicado bien. Perfectísimamente, como siempre, además. Y yo, entonces, a raíz de eso te hago una pregunta. Hoy, comparado con entonces, comparado con hoy, había pueblo y hubo líderes, dirigentes. Hoy hay pueblo y no hay dirigentes, o no hay pueblo ni hay dirigentes, ni aquí hay nada de nada. Hoy hay más dirigentes que pueblo, ¿eh? Hay más dirigentes. Es verdad que un José Antonio Primo de Rivera, un Ramiro Ledesma, Francisco Franco, General Mola, son personajes que la providencia te los da cada X años, yo creo, o cada X siglos, ¿no? Y yo creo que Dios está diciendo, macho, os mando uno cada 3 siglos y me los desgastáis rápido. Ahora está esperando un poquito más, ¿no? Y es Sí, verdad que no ha surgido ese líder carismático que pueda arrastrar al pueblo, pero es que no hay pueblo tampoco, tío. Es que no ya, hay pueblo. Hay un no, pueblo adormecido, hay un pueblo que hoy, mira, este vídeo saldrá cuando ya han pasado las elecciones del Real Madrid. Yo te digo que
ese pueblo, si hubiera la semana pasada habido elecciones en el Real Madrid y elecciones a la presidencia de España, estaba más preocupado por las elecciones al Real Madrid que por las elecciones a la presidencia de España. Entonces, bueno, Dios dirá, ¿para qué os voy a mandar yo a un José Antonio Primo de Rivera Claro, ahora? O a un Isabel la Católica o a un Francisco Franco. Curar eso y luego ya me pedís ayuda, macho. claro, efectivamente, sí. Tenemos que purgar nuestros pecados, eso está Sí, también, estoy efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y los efectivamente. grandes hombres, yo creo que Dios la da cada 500 años, decían antiguamente, yo creo que ahora va a tardar cada 1000 porque está hasta la nariz de Sí, nosotros también. está harto de nosotros, está Está harto harto de de nosotros, de nosotros. anda, que os den ya, que os den ya. Vale, Y claro. no voy a dar precisamente lo que necesitáis y lo que tal vez y lo que queréis. Hay una cosa Yo creo que... que nos salvará al final, pero nos está haciendo Sí, sufrir, porque está diciendo, coño, si sí, es que sí, sí. destrozáis las obras en 3 lustros. En En tres tres lustros, sí, lustros. sí, efectivamente, ese es el tema. Nos ponemos otra vez en el 18 de julio. La situación, los intelectuales, había intelectuales incluso en la izquierda. Hay discursos de Prieto, incluso de Largo Caballero, fíjate, y que de verdad están bordados. Podían engañar a cualquiera, porque efectivamente, bueno, muchos equivocados. Hoy hay también equivocados o se dejan engañar. No, bueno, hoy no hay nada, ni equivocados ni convencidos de su... Hoy hay simplemente unos personajes que en tu comunidad de vecinos serían los más penosos y en la mía, quiero decir, y hoy son diputados del Congreso de España. O sea, Claro, hoy no hay claro, nada. claro, Pero es verdad lo que dices tú. claro. No hay más que leerse de vez en cuando el diario de sesiones. Sigue. Pero lo que dices es verdad, no hay más que leerse el diario de sesiones del año 31 al 36 y hasta la amenaza de la pasionaria Calvo Sotelo tenía bastante más clase que cualquier discurso de los que se dan hoy en el... que no hay discursos, son argumentos hechos casi por la inteligencia artificial que los llevan preparados y da igual lo que le preguntes a un tío. Antes daba gusto ver la respuesta de un diputado sobre otro y no me meto en cuál era el mejor orador o no. Un diputado le preguntaba a otro sobre no sé qué y ese contestaba sobre no sé qué. No llevaba un argumento escrito diciendo pregúntame lo que quieras que voy a contestar lo que me salga de los cojones. O sea, no, Claro, eran diputados, eran claro, diputados. claro. Es tremendo. Has nombrado a la pasionaria, una anécdota buenísima, cuando se va a la cárcel de Oviedo en el febrero del 36 al sacar de allí a todo lo que había allí dentro, el director le dice que quiere usted y ella contesta, lo digo para las feministas y tanto progre, ella contesta y dice yo soy Dolores Ibarruri, la diputado del Partido Comunista. No, La diputada del Partido Comunista, la muy bien. diputado. Esa anécdota no la sabía yo. Sí, dice, soy Dolores Ibarruri, la diputado, una diputado o diputado del Partido Comunista. Lo digo Muy por, bien. ya sabes, por tanto feminista y tanto historia y Sí, tanta sí, sí. tontería de estas. Ello, ella, él, ello, 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 y ella, todo ese ella rollo. y tal y cual. Álvaro, el 18 de julio estamos otra vez allí. Eh, bueno, no se sabe lo que va a pasar, se contagia, pero el gobierno era legal. Es decir, ¿contra qué se hace el 18 de julio? ¿Contra la República, como no se cansan de decir? Como dicen los manifiestos, los bandos, contra el gobierno. Y después se hizo un estudio profundísimo por republicanos, tras la guerra, sobre los poderes actuantes. Y yo creo que está demostrado, o no, ese gobierno era legal, estaba justificado desde el punto de vista legal incluso ese levantamiento. Bueno, hemos dicho del 31 al 36 lo que hay es un hartazgo de una España podrida contra otra media España que la mataban por las calles. Pero dicho esto, eh, el gobierno se ha demostrado ya, y el que lo niegue pues volvemos a lo mismo, es que no va a las fuentes oficiales, digámoslo así, históricas correctas, que en febrero del 36 hubo un pucherazo. O sea, Claro. eso lo primero. Y luego vamos a suponer, muy suponiendo y admitiendo pulpo como animal de compañía, que las elecciones de febrero del 36 fueran legales. Pero es que
6 meses después, la Guardia, vamos a ponerlo en jerga del siglo XXI, ¿vale? La Vale, Guardia Civil, mandada por Marlaska, asesina a Feijóo. claro, Sea, es claro, que, muy bien, muy no, bien. es que es así, es así. O Sí, sea, sí, sí, sí. entonces, suponiendo, mucho suponer, que las elecciones de febrero del 36 hubieran sido legales, correctas, no hubiera habido pucherazo, ya pasa la ilegalidad en el momento que Marlaska le dice a la Guardia Civil, hay que asesinar a Feijóo. Claro, Joder, se no acabó. sé, yo creo que ha quedado claro, yo creo que ha quedado claro. Totalmente. Esa comparación que has hecho me parece magnífica. No la había oído, te la copio, lo ¿Vale? siento y la diré por ahí porque Sí, creo que es sí, se me ha magnífica. venido a la cabeza según hablaba Pues, contigo. pues Espero que no nos genial. cierren el programa y quiero aclarar que es una Sí, sí, asemejación de hechos históricos, ponerlos en los personajes de hoy, claro, ¿no? claro. Es un supuesto, Supuesto, un un supuesto. supuesto. Entonces, Que, ese gobierno que hace eso pasa a ser claro, ilegal. claro. Pasa a ser ilegal. Es Aunque haya que, sido nombrado por las claro, urnas. claro, Porque en el está claro. programa no íbamos a asesinar a Feijóo. Claro, está claro, está claro. Bueno, ilegal por el pucherazo, como dices, yo sigo defendiendo que era también ilegítimo porque es el motor de una nueva revolución. Se dieron cuenta que la del 34 les falla porque no estaban en el poder y el poder reaccionó. De Rus y demás, es decir, republicanos. Pero esta Republicano. vez se encuentran en el poder. Y entonces la revolución, cuando la haces desde el poder, lógicamente tiene mucho más posibilidades de ganar. Mola había sido director general de seguridad. Mola conocía perfectamente, seguía teniendo enlaces y contactos con la policía, Guardia Civil y demás. Mola republicano, que conste. Bueno, republicanos de tomo y lomo, Queipo de Llano Queipo de Llano desde Cuba, desde teniente, ya conspiraba contra la monarquía. O sea, bueno, es impresionante, vale. Claro, se venía una revolución, lo sabían. Siempre dijeron que había que adelantarse. ¿Es verdad? ¿Tú das fe de eso también? ¿Te lo crees? El camino iba hacia ello. O sea, vamos a ver, esto es hacer política ficción. Iba a la República con los gobiernos, con el último gobierno y el penúltimo gobierno, camino a una revolución soviética, que es lo que estamos hablando. A ver, todos los indicios decían que sí. Que ahora uno te puede decir, a ver, como lo de nuestro lado, ¿no? Que te dicen, no, José Antonio hubiera matado a Franco, ¿vale? Y otros te dicen, pues puede venir uno del otro lado que te diga, no, no, es que la República iba encaminada a luego hacer un giro de 180 grados para ser católica. Bueno, pues no lo sé, pero los indicios eran que íbamos a ser una república socialista, no soviética, porque, bueno, no sé si hubieran cedido la nacionalidad pero una república socialista mandada por la Unión Soviética y Claro, dirigida por la Unión Soviética era el camino que llevábamos, ¿no? El camino que claro. llevábamos. Bueno, la prueba para mí del algodón es que durante toda la guerra la zona del Frente Populista está gobernada por los comunistas, dirigidos a su vez por la Unión Soviética directamente mediante sus asesores. Lo que decían ellos es lo que se hacía. De ahí también muchos de sus fracasos, lógicamente. Es así, ¿verdad? Claro, así es, así es. Es que yo sé que cuesta que a los chavales más jóvenes que nos estén escuchando, cuesta que digan, bueno, que estos dos tipos, machos, están todo el día con eso. Pero es que es verdad, es que aquí mandaba, para que se enteren, volvemos a hacer equiparaciones. Si este chaval joven que nos está escuchando tiene claro que hoy aquí manda von der Leyen más que Pedro Sánchez, porque es así, Claro. pues antes igual, pero por dos, pero no era von der Leyen, que es insufrible, la borderline, pero era Stalin, tío, era Claro. Stalin, que bueno. Está claro, sí es así. Ah, Lo que ocurre en la zona frente populista es así, hay que verlo porque están las pruebas, vamos, no, no se puede sí, sí, decir que no. así, así. Nos vamos comiendo el tiempo, Álvaro, qué pena. Podemos estar charlando, Sí. bueno, ad infinitum, como suele decirse. Además, como no nos gusta hablar de esto a ti y a mí tampoco, pues, Desde luego, desde luego. Bueno, es que yo creo que es de lo que hay que hablar y lo que deberían hablar unos cuantos políticos que no lo hacen porque siguen siendo claro, tan cobardes como aquellos. claro, claro. Yo quisiera que resumieras un poco,
y que lanzaras un mensaje. 18 de julio se van a cumplir 90 años. Las fechas hay que traerlas, las efemérides esta, como la de Isabel la Católica, como la de no sé quién, como la de no sé cuánto, claro que sí. Y hay que hablar, porque la historia de ayer nos basa, es la que es nuestro basamento para la del futuro. Un mensaje, Álvaro, 18 de julio, se van a cumplir 90 años. Mensaje. 18 de julio, 20 de noviembre. Voy a meter la pata. Me parece que es 24 de abril, cosas de Isabel la Católica. Hay fechas que hay que conmemorar si eres un buen hijo. ¿Un buen hijo de quién? Un buen hijo de tu patria, de España. ¿Por qué hay que celebrarlas? Pues porque hay unos personajes que dieron su vida porque tú hoy estés como estás. Porque si no, hubieras sido probablemente ahora estarías emigrando a cualquier país de Europa para subsistir, porque hubiera sido un satélite del comunismo y mira cómo están los países que fueron satélites de aquella Unión Soviética. Eso hubiera sido tú, si aquel grupo de grandes seres humanos, como hemos dicho en este programa, no hubieran dicho basta y muchos de ellos hubieran dado su vida, dieron su vida porque tú hoy estés como estás, ¿no? Claro, Aunque solo sea por eso, ya hay que esa fecha conmemorarla. Y además hay que conmemorarla porque ganó el bien, porque ganó el bien. Ganaron los buenos, ganaron los buenos. Y eso a ti y a mí nos va a llevar a un disgusto, lo sabemos, pero ganaron los buenos. Es verdad, ¿hubo gente buena en el bando republicano? Claro que sí, claro que sí, pero hubo muchos más malos que buenos. Y en el bando nacional hubo gente mala, claro que sí, pero hubo muchos más buenos que malos. claro, Dicho esto, hay que celebrarlo, hay que recordarlo, hay que conmemorarlo. ¿Qué va a pasar este 18 de julio? Pues yo estoy a la expectativa. Yo estoy viendo a ver que si a alguien se le ocurre hacer algo, yo estaré allí y me dará igual quién lo convoque. ¿Por qué? Porque a esta gente hay que recordarla. Hay que claro. recordarla y hay que conmemorarla. Y hay que ser muy firme ante toda la patulea que tenemos enfrente de decirles, fuimos los buenos, ganamos la guerra, no queremos otra, pero queremos volver a ganar. Porque los malos seguís siendo los que erais. Claro. Última pregunta, porque se me ocurre así, abuela pluma. ¿Cómo es posible que todavía, con las pruebas que hay documentales, porque no estamos hablando de crónicas del siglo XII, que bueno, te las puedes creer o no, hay un trozo de papel por ahí tirado, no se sabe de un archivo, hay pruebas documentales, gráficas, películas, todo, están los discursos. ¿Cómo es posible que se haya podido mentir tanto y la gente se haya podido creer tanta mentira y se hayan fanatizado hasta el nivel de negar, perdón, la evidencia que es que está escrito, son los discursos de los frente populistas, son las fotos, son las imágenes, son los testimonios? ¿Cómo es posible? ¿Es una enfermedad mental colectiva en este caso? Volvemos a frases históricas, ¿no? Una mentira repetida un millón de veces se convierte en verdad, ¿no? No, Y según van desapareciendo generaciones, es más difícil, ¿no? Porque para irse a las fuentes primarias y documentales primarias, es más difícil. Es increíble, o sea, yo cuando veo cosas, pues es increíble, o sea, que te hablen del problema de la vivienda y que nadie diga, es que en el régimen anterior por lo menos ese problema no existía, claro, no, o sea, no, es increíble, pero la educación, las generaciones que van desapareciendo, las generaciones que esperemos que quede tiempo que desaparezcamos, pero que nos estamos cansando. eh, yo qué sé, es que es claro, muy difícil. Yo creo que al final volverá a reír la primavera, ¿no? Pero sí, fíjate a esas mentiras o a esas barbaridades. Ayer, lamentablemente, no me acuerdo de los momentos exactos, en la creación del fascismo, leyendo unas cosas de las Cortes, cuando Mussolini entra a las Cortes y le achacan de fascista, por cierto, paréntesis, y malvado, paréntesis, Mussolini ejecutó 10 penas de muerte, 10, claro. 10. Eh, el gran fascista, Stalin está por ver, está por ver. Dicho esto, Mussolini se defendía en las cortes y decía, es que vosotros también
decís que la violencia, hay que usar la violencia alguna vez. Y el comunista, que no recuerdo el nombre y tal y cual, decía, sí, sí, pero es que nuestra violencia es lícita, la vuestra no. Sí, ya está, ya está. Y no Ya hay más que está. hablar. Nada Y más. esa es su Sí, superioridad señor. moral, Sí, no hay más señor. que hablar. Sí, señor. Álvaro Romero, de verdad, muchas gracias por estar siempre ahí, por tu trabajo, por tu labor incansable. Hay que seguir adelante. Nosotros no lo veremos, pero otros lo verán, Lo recogerán, lo otros lo recogerán. recogerán. Estamos sembrando para dentro de mucho tiempo, pero lo recogerán. No nos marcamos el farol, pero sí es una labor que hay que hacer, porque si no, otros no lo hacen. Álvaro Romero, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, hombre. Así lo haremos, como nos quedan 30 segundos, Sí. decir que gracias a Dios, cuando yo iba a la estación de Chamartín y la llamaban Clara Campoamor, dije, uff, qué cosa. Pero ahora mira, me da alegría que se llame Clara Campoamor por lo que ha salido últimamente, que la pobre mujer deseaba la victoria de Franco, a ver si lo aprenden Sí, también sí. los... Mira, a ver si le quitan el nombre de la estación ahora a la Ma- pobre Clara Campoamor. mañana mismo, en cuanto tú lo has dicho. Un abrazo muy fuerte, Álvaro. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego. Adiós.